los participantes vamos a presentarles un ejemplo de lo que es un análisis literario. En este caso le vamos a presentar el análisis literario de La ventana abierta de Saki. Aquí, como pueden ustedes observar, esta es la portada o la hoja de presentación que tienen ustedes en el trabajo. Recuerden que el trabajo se puede entregar en Word o pueden hacerlo también así como lo estoy presentando en PowerPoint. Ya la última opción sería a mano, pero les va a costar un poco más porque tiene que ir con todos los requisitos que debe llevar un trabajo formal. Y que les voy a pedir también que los que hagan el trabajo individual tienen los mismos requerimientos que los que hagan el trabajo en grupo. Son 100 puntos que vale este trabajo y representa el 30% de su evaluación. Así que me le ponen empeño a la entrega del trabajo y les voy a presentar lo que sigue. Bueno, las generales de la universidad aparecen aquí, la facultad a la que usted pertenece, la carrera en la cual usted está, y aquí va el tema. Nunca se pone la palabra tema, sino que se menciona solamente. En este caso es análisis literario del cuento La ventana abierta. En el caso de ustedes sería el cuento que le corresponda. Participantes. Pueden ser 5, pueden ser 6 participantes. Si es así, colocan el nombre del participante y al lado el número de cédula porque son varios. Si es solamente una sola persona, entonces coloca el nombre del participante y abajo el número de cédula. Los demás datos están aquí. Si ustedes pueden observar en el trabajo, también les aparece la fecha en que deben entregar el trabajo. El primer punto dentro de lo que es la rúbrica de evaluación es la introducción. En la introducción se les pide a ustedes que presenten 3 párrafos, un párrafo de inicio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. La introducción es la presentación de su trabajo. Generalmente yo les recomiendo que el párrafo de inicio lleve el objetivo de su trabajo, pero no como objetivo en sí, sino como parte del texto. Vamos a observar el ejemplo. En este trabajo se pretende realizar el análisis literario del cuento La ventana abierta de Saki. Se presentarán aspectos relevantes de la vida y obra del autor y su intención al presentarnos esta hermosa joya literaria. Entonces aquí ustedes pueden observar que ahí está el objetivo de su trabajo, realizar el análisis literario del cuento La ventana abierta de Saki. Ese es un objetivo, pero está dentro del párrafo de inicio. No se ve como si fuera un objetivo aislado o una palabra, una frase aislada. El segundo párrafo tenemos, se observarán aspectos importantes tales como el tipo de título, los temas presentes en el cuento, los personajes, el ambiente, entre otros. Tercer párrafo, de igual manera se realizará un resumen del cuento e identificaremos someramente el mensaje del autor. Les invitamos a leer este hermoso cuento. Muy bien, ahí tienen los 3 párrafos, uno de inicio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Aquí lo ven, inicio, desarrollo y cierre, como en todos los textos. El segundo punto dentro de la rúbrica de evaluación es el título y el tipo de narrador. El título no quiere decir que ustedes me van a colocar aquí el título del cuento y ya. El título quiere decir que usted me va a identificar qué tipo de título posee el cuento, si es un título literal o si es un título simbólico. Es literal si se menciona en la historia. Es simbólico si usted tiene que deducir el por qué se llama así esa historia. Pero cada uno de los tipos de títulos usted le tiene que presentar un ejemplo, tiene que sustentar el por qué usted dice que el título es así. En este caso el título del cuento es literal debido a que a lo largo de la historia se hace mención del mismo. Aquí tenemos entonces el ejemplo. Usted se debe preguntar por qué tenemos esa puerta abierta de par en par en un atardecer de octubre, dijo la sobrina, señalando una amplia puerta ventanal que daba al césped. Ahí está la ventana abierta, marcada dentro de lo que es el texto. El tipo de narrador. Podemos ver un tipo de narrador testigo, que es el que narra lo que ve, simplemente está narrando lo que ve, lo que observa. El narrador protagonista, que es el que participa dentro de la historia, y el narrador omnisciente, que es el que actúa como un dios, o sea, lo conoce todo, lo sabe todos los pensamientos, los sentimientos de los personajes. Nosotros podemos observar que por lo menos en este cuento tenemos un tipo de narrador omnisciente y se sustenta de esta manera. El tipo de narrador es omnisciente debido a que el narrador actúa como un dios que lo sabe todo, incluso conoce los pensamientos de los protagonistas. Y colocar el ejemplo. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto.
el protagonista piensa eso en el momento en que está conversando con la muchacha. Él lo piensa, en ningún momento se lo dice a la muchacha, sino que lo está pensando. Y el narrador no lo narra así. O sea, el narrador nos narra lo que está pensando el protagonista. Está actuando como si fuera un dios porque conoce los pensamientos del protagonista. Entonces ese es el tipo de narrador omnisciente. Si solamente narrara lo que ve, o sea, narró el momento en que el señor sale despavorido y golpea a un ciclista, bueno, entonces es narrador testigo, supongamos. O si participa, si dice, por ejemplo, estaba yo sentada en aquella choza, ese es el narrador protagonista, porque yo estoy participando en la historia, yo estaba sentada en el portal de mi casa, el narrador protagonista. Si no lo tienen claro, pues pueden investigarlo para que ustedes estén más claros en lo que es el tipo de narrador. De todos modos, cualquier ayuda, hay otro video tutorial en este mismo canal para que ustedes puedan ampliar un poquito su conocimiento. El siguiente punto, la biografía del autor. Se les pide la biografía, pero no una biografía de manera tradicional donde el estudiante copia y pega. Ustedes van a sacar los puntos importantes y los van a colocar en un esquema. En este caso le hemos colocado este esquema con la biografía del autor. El autor es conocido como Saki. Sin embargo, su nombre es Héctor Munro. Aquí tenemos datos como el nacimiento, el fallecimiento, dónde fue educado, la ocupación que tenía, el seudónimo, cómo era llamado él y las obras. Aquí podemos mencionar unas cuantas obras de él. No es necesario que se mencionen todas, no es necesario. Ustedes pueden sacar las más importantes. En este caso, la más importante de Saki a nivel mundial es La ventana abierta. Saki era conocido como el maestro de los relatos cortos. En cuanto a lo que es el resumen del cuento, aquí me voy a detener porque cuando uno le dice al estudiante resumen, ¿qué hace el estudiante? Se va a internet, copia y pega un resumen. Si ustedes me hacen eso, pues yo les voy a tener que bajar puntos, porque el resumen del cuento ustedes me lo van a presentar con sus palabras. Pero eso quiere decir que ustedes también van a cuidar la redacción. O sea, finalizada la lectura del cuento, usted me va a poder narrar qué sucede en el cuento, qué ocurrió en el cuento. Usted me lo va a narrar. Como les digo yo siempre a los chicos en la universidad, es como si usted fuera a la casa de la vecina y le cuentan una historia y usted llega a su casa y se la vuelve a contar a su mamá, o a su hermana, o a su hijo. Eso es el resumen. Usted le está narrando una historia que ya pasó, pero con sus palabras. Entonces, resumen es narrar, pero de manera bien concisa los hechos. Entonces aquí tenemos un ejemplo del resumen del cuento La ventana abierta. Dice, La ventana abierta narra la historia de un anciano que padece de problemas de salud. El médico le recomienda pasar un tiempo en el campo. Su hermana, que ya había vivido en ese lugar, le redacta cartas de presentación para algunas personas y que de esa manera no permanezca solo. A la primera persona que decide visitar es a la señora Sapleton. Sin embargo, quien lo recibe es la sobrina de la misma. La joven le pregunta si conoce a alguien del pueblo y él le responde que no. Al escuchar esta respuesta, la joven decide narrarle una historia que tiene que ver con el hecho de tener la ventana abierta y una tragedia familiar. Le cuenta que hace 3 años salieron por esa puerta el esposo de la tía, 2 hermanos de la señora y el perro, pero nunca regresaron. Desde ese entonces la tía espera todos los días la llegada de los mismos. Al entrar a la sala la señora Sapleton, el señor Frampton intenta mantener una conversación con ella, pero la señora solo se concentra en la ventana. Entonces el señor allí se da cuenta que la historia de la sobrina tiene sentido, no la señora está pendiente de la llegada de los personajes. Al poco rato de estar allí aparecen 3 figuras humanas y la de un perro que se aproximan a la casa. Imagínense ustedes el susto del señor al ver llegando a esa persona que se supone que está muerta. El señor Frampton Mutel observa la escena y sufre un ataque de pánico. Sale despavorido de la casa y causa un caos en la calle. Al final la historia que le narró la joven al señor resultó ser totalmente falsa, porque si leen la historia pues se van a dar cuenta que a la joven le gustaba decir mentiras. Entonces ahí tenemos el resumen del cuento con sus palabras. Es lo que se quiere, no quiero un resumen copiado de internet porque me voy a dar cuenta. El mensaje del autor. Cada historia, cada narración tiene un mensaje que nos quiere dar ese autor o ese escritor. En este caso,
o en el caso de los cuentos que van a leer, ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿qué me quiso decir el autor en este relato? Entonces aquí yo deduzco lo siguiente. Número 1, que uno de los primeros mensajes del autor es que no podemos creer todo lo que escuchamos. Número 2, que muchas veces las apariencias engañan. En este caso el Señor se dejó llevar por la apariencia inocente de la muchacha, ¿verdad? En este caso la joven aprovechó que el Señor no reconociera a nadie y le inventó una historia que en vez de ayudarlo, lo llevó a sufrir un gran susto, una emoción muy fuerte que no fue lo que le recomendó el doctor. Es lo que le decía, ¿no? Ella no sabía tal vez que él estaba enfermo, él no le había contado esa parte. Pero ella, como acostumbraba a decir mentiras, pues aprovechó el momento para narrar una historia ficticia y él se la creyó. O sea que al final sufrió un gran susto debido a la historia que le había narrado la muchacha. Los temas principales y secundarios. Aquí en los temas, les voy a recordar que los temas se mencionan en una sola palabra. Aquí tenemos los temas. Los principales yo coloqué la mentira y el suspenso. Y en los secundarios coloqué el temor. Pero en un cuento, en una historia pueden aparecer muchos temas. Así que ustedes tienen que saber cuáles son los principales, cuáles son los secundarios. Los principales son los de más importancia. Los secundarios son aquellos que acompañan ese tema principal. Entonces pueden ser 3 de cada uno en las historias que ustedes van a narrar, porque es un trabajo grupal, así que les voy a pedir 3 principales, 3 secundarios, cada uno con su respectivo ejemplo, que ilustre lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, aquí en los temas principales yo coloqué la mentira. ¿Cuál es la mentira? Dice, la gran tragedia de su vida ocurrió precisamente hoy, hace 3 años, dijo la jovencita. Debió pasar después que su hermana estuvo aquí. Aquí hay una mentira, porque eso nunca ocurrió. El suspenso. ¿Dónde yo veo el suspenso en el cuento? Bueno, dice, estremecido por un impulso de inmenso pavor, Frampton giró en su asiento y miró en la misma dirección que ella, o sea, la muchacha y la señora estaban mirando hacia la ventana. En las crecientes sombras del crepúsculo, 3 figuras avanzaban por el césped hacia la puerta. En ese momento él no sabía si eran de verdad o él estaba viendo una aparición, o sea, ahí había un suspenso. Entre los secundarios le presenté el temor. ¿En qué momento había temor en la historia? Bueno, dice, Frampton agarró violentamente su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de arena y la reja exterior fueron etapas que apenas notó en su resuelta retirada. O sea, él se retiró de manera súbita, corriendo, despavorido. ¿Por qué? Porque sintió el temor en ese momento de lo que estaba pasando. Los personajes. No les estoy pidiendo personajes principales, no les estoy pidiendo personajes secundarios, les estoy pidiendo que me identifiquen los personajes y me los coloquen en un esquema, el esquema que ustedes decidan. Aquí, por ejemplo, les aparece este esquema con los personajes. Les voy a pedir que a cada personaje me le hagan una descripción, ya sea una prosopografía, una etopeya o si existe un retrato, porque ya ustedes saben hacer eso, ¿verdad? Entonces les voy a pedir eso, que a cada personaje le den una descripción. Aquí tenemos 6 personajes. Frampton Mutel, que es el anciano que viajó al pueblo para recuperarse. La joven, sobrina de la señora Sappleton, tenía la mala costumbre de decir mentira. Aquí hay una etopeya, descripción oral. La tía, la señora Sappleton, dueña de la casa. El esposo de la señora Sappleton había salido de cacería. Los 2 hermanos acompañaban al esposo de la señora Sappleton. Y el perro, que es la mascota de la casa. Aquí tenemos entonces los 6 personajes en un esquema. El ambiente puede ser geográfico, el ambiente puede ser psicológico. Tenemos varios tipos de ambiente que se pueden dar dentro de una historia. En este caso vamos a ubicarlo en el ambiente geográfico. ¿Dónde se desarrolla la historia? Pues la historia se desarrolla en el campo. Ahí entonces ustedes también pueden colocar un ejemplo. Si ustedes dicen el campo y tienen un ejemplo donde se presente claramente el texto que diga que están en el campo, lo copian y lo pegan allí para ilustrar. Los hechos transcurren en la casa de la señora Sappleton. Si se dan cuenta, toda la historia transcurre allí, dentro de la casa de la señora Sappleton. Así que allí tenemos el ambiente geográfico en ese caso. En cuanto a lo que son las conclusiones, se dice conclusiones porque finalizado la lectura de un texto, generalmente usted no llega a una conclusión, usted llega a varias conclusiones, por eso se coloca conclusiones, sin embargo se presenta en una sola página. Si ustedes se dan cuenta que yo tengo una sola diapositiva para las conclusiones. Las tengo numeradas porque así está el formato de la diapositiva, pero ustedes no tienen que hacer eso, no tienen que numerarlo, pueden colocar con viñetas, no es recomendable colocarlo con números, con viñetas. Entonces aquí
tenemos las conclusiones. Finalizar el análisis del cuento La ventana abierta es aquí, podemos concluir lo siguiente: que los seres humanos no podemos creer todo lo que escuchamos, que en algunas ocasiones es mejor preguntar, aunque esto nos cause algún temor, que las mentiras siempre tienden a causar daño. Por último, valoramos la importancia de leer textos que nos lleven a razonar y analizar situaciones de la vida cotidiana. Aquí tengo 4 de mis conclusiones y todas están en una sola diapositiva. Ustedes las tienen que presentar todas en una sola página. No es que me hagan poner conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3, eso no va. Conclusiones y me las colocan todas así, con viñetas aquí, no con números, sino con viñetas. Entonces aquí finalizamos lo que es el ejemplo de el análisis de un texto y vemos entonces la rúbrica. En cuanto a lo que es la rúbrica, nosotros tenemos acá igual la presentación acá en la hoja principal, y tenemos los criterios y la rúbrica. Cada uno de los criterios vale 10 puntos, equivale a 100 puntos. Se le va a tomar en cuenta la ortografía. Siempre miren acá donde dice excelente, porque allí les va a dar entonces la pista para ustedes ganarse el puntaje máximo. Aquí está nuevamente la introducción, que ya se las presenté en la diapositiva, el tipo de narrador y título, la biografía del autor en un esquema, el resumen del cuento, el mensaje del autor, los temas principales y secundarios, el diagrama de los personajes, que es un diagrama libre. ¿Qué más tienen por allí? Tienen el ambiente y tienen las conclusiones. Un total de 100 puntos para este trabajo. Así que sea individual o sea en grupo, ustedes van a tener entonces el mismo nivel de exigencia. Espero que el video les haya servido de mucha utilidad. Cualquier cosa, recuerden que hay otro video de apoyo aquí en YouTube para que ustedes puedan entonces realizar